Buenas noches, bienvenidos a Día de la Cuarentena. No frena los feminicidios y la última víctima fue nuestra campeona sudamericana de lucha libre. Hablamos de Janet Malki. Janet Malki, una mujer con una determinación de acero, una mujer fuerte, preparada, y que sin embargo toda su fortaleza y toda su determinación no pudieron contra su asesino, que tuvo más fuerza que ella y que la masacró literalmente a golpes, la dejó desfigurada y la dejó tirada en la habitación de un hostal de Ventanilla. El sospechoso es Eduardo Paolo Barbosa, que se registró con ella en este hostal el jueves que pasó. 2 horas después de haberse registrado, se va del hotel. 10 horas más tarde llama a su familia él mismo desde el celular de Janet y les dice: Janet está inconsciente en esta habitación. De hecho, les manda la ubicación del hotel y allí es donde la encuentra su familia, ya muerta. Él se reclama inocente, pero desde ese día esta no ha habido. Entonces la familia se pregunta qué pasó y nosotros también nos preguntamos, ¿es que eran amigos, se frecuentaban, tenían una relación? La familia nunca había escuchado hablar de esta persona. Quien sí lo conocía era el entrenador de Janet, el entrenador que vio a Janet regresar después de 10 años a la lucha libre, una ventana en la que tuvo 2 hijas. Y después de 10 años, con esa determinación de la que les hablaba, se preparó, entrenó y contra todo pronóstico, clasificó para representarnos en los Panamericanos. Entonces dice que ahí se encontraban en algunos entrenamientos, pero que no veían nada, ninguna relación que los pudiera vincular más allá de compañeros de entrenamiento. ¿Qué pasó ese día? Angélica Villegas reconstruye paso a paso el último día con vida de Janet Malki. Este es su reportaje. Parecía increíble que en pleno aislamiento obligatorio, a medianoche, la policía tuviera que desplegarse en un hostal del Callao, que aunque debía estar cerrado, había sido el escenario del crimen de la ex campeona nacional de lucha libre, Janet Malki, quien pese a sus destrezas en defensa personal, no pudo sobrevivir a un presunto ataque de su propia pareja y a la vez colega, Eduardo Paolo Barbosa, quien de acuerdo a la acusación usó sus conocimientos de artes marciales para asesinarla a golpes, dejándola abandonada en una habitación y luego lo reportó fríamente a los parientes de ella, enviándoles incluso la ubicación del sitio. Llegan a la habitación donde ella estaba, o sea, al abrir la puerta la ve tirada en el piso y ella me dice, ¿no?, que tenía la cara golpeada, los brazos, me dicen a la boca, la tenía destrozada, me dice. ¿Qué pasó exactamente en el tercer piso de este hostal del Callao la mañana del 14 de mayo? Ella amaba a sus hijas. Era una mujer súper entregada a ellas. Tú las veías cantando juntas, bailando juntas. Transcurrían los Panamericanos Lima 2019, cuando una atleta de 31 años, llamada Janet Malki, conocida también como Campanita, cumplía el sueño de representar a su país en la categoría de los 62 kilos en lucha libre. Definitivamente, un lugar que le valió muchos sacrificios, pues se inició en este deporte junto a su entrañable hermana Talía, cuando ambas apenas tenían 15 y 16, volviéndolas inseparables, en un hogar que respiraba deporte. Desde pequeña mi mamá nos instaba, ¿no?, a hacer algún deporte, porque a ella le gustaba eso, ¿no? Íbamos a entrenar juntas porque nos daba vergüenza, ¿no?, debido a que la lucha, en el tiempo que nosotros empezamos a entrenarlo, era muy poco practicado por mujeres. Son 4 hermanos y los 4 practicaban la lucha, ¿no? Obviamente la que más destacó fue Talía, que fue 2 veces medalla de bronce, 2 panamericanos consecutivos. Efectivamente, el talento que la matriarca de los Malki veía en sus hijos le darían la razón con los años, ya que Talía no sería la única en ser subcampeona panamericana en el 2015, pues Janet
también lograba ser campeona nacional en categoría sub-23 de 55 kilos. Pero el amor tocaría su puerta por primera vez. Tuvo 2 hijas y se alejó por una década del deporte para dedicarse a ellas, regresando finalmente a la lucha libre, donde clasificó para representar a su país en los Panamericanos 2019, cumpliendo así el sueño de llevar la blanquirroja, como lo recuerda su entrenador en el tiempo de preparación. Comienza la pelea, Malky en la esquina azul. Imagínate que ella iba a entrenar con sus hijas, la sentaba ahí en la tribuna y ella entrenaba mientras sus hijitas la estaban mirando y en los descansos se iba para darle su comida, y darle su agüita, atenderlas, ¿no? El deseo que ella tenía de competir, de representar a su país, ¿no? De sentir nuevamente el pisar un colchón de luchas. Aunque el éxito acompañó a una de las Malky en los Panamericanos, donde Thalía obtuvo bronce en la categoría de 50 kilos en lucha libre, lo mismo no ocurrió con Janet. Su tiempo fuera de cancha le jugaría en contra, pero no impidió que la excampeona siguiera en el mundo deportivo, ambiente donde su entorno presume que conoció al también luchador libre Eduardo Paolo Barbosa, quien es registrado en videos de años atrás durante esta competencia, con una mirada ansiosa y retadora hacia su contrincante. Pero, ¿quién era este hombre? Paolo ha sido un joven que practicaba la lucha desde niño, lo conozco a él desde niño también. El tema es que él ya nunca llegó a ser de la selección nacional, ni él asistía a las capacitaciones de la federación, a los cursos que hacíamos, iba a las competencias también. Era una persona que no hablaba mucho, te conversaba solo lo necesario y siempre muy centrado. Así, según los cálculos de la familia del atleta, hace más de 3 meses Janet y Eduardo Paolo Barbosa habrían comenzado a salir tras coincidir en entrenamientos. ¿En algún momento tu hermana te mencionó si salía con un hombre o si ya llevaba una relación con alguien? No, ella mencionaba que quizás había alguien, pero nunca dio un nombre. ¿Por qué crees que tu hermana nunca te mencionó que estaba saliendo con un hombre? Ella ya tiene pues 2 niñas y yo también creo que, no sé, debe ser una decisión difícil si es que tú vas a presentar a alguien a tus hijos, ¿no? Llegada la cuarentena, la atleta, lejos de pasar el aislamiento con una pareja que ni siquiera conocían sus parientes, decidiría quedarse en casa con toda la familia. Pero extrañamente, mostrándose tranquila, se ausenta la mañana del 14 de mayo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron a tu hermana? Entre las 9 y 10 de la mañana, ella sale de la casa con dirección al banco, porque necesitaba el dinero para comprar los libros de mi sobrina. Desde ahí nunca más volví a contestar. ¿Intentan investigar cuál fue la última hora de conexión de tu hermana de manera de poder saber en qué momento se pierde su rastro o su contacto? Sí, le intenté escribir durante todo el día y siempre viendo pues la última vez que había estado conectada, y la última vez que ella estuvo conectada fue a las 11:05 de la mañana. Nunca me contestó, se escuchaba que timbraba el celular, pero no recibíamos ninguna respuesta por parte de ella. Los Malky recuerdan que a las 8 de la noche, en plena inamovilidad y al no tener noticias del atleta, pensaron lo peor sin recibir respuesta de sus amistades, por lo que acordaron reportarla como desaparecida. ¿Cómo se enteran ustedes de lo que ocurrió con Janet? Nos llaman del celular de mi hermana Janet. Entonces, la llaman a mi hermana Ingrid. Ella contesta el teléfono y el sujeto que le decía que Ana estaba tirada en el hotel, inconsciente, no sabía si estaba bien, simplemente quería que lo ayuden. Le preguntó dónde realmente estaban para que le mande su ubicación. Creo que ahí en ese momento él pudo mandar la ubicación porque decía que no sabía dónde estaba. ¿Y quién es exactamente esta persona que hace la llamada? Al principio él se identifica como Paolo. Cuando nuevamente mi hermana lo llama, se identifica como Carlos. La familia de la deportista no solo estaba segura que un hombre se había quedado con el teléfono del atleta, el cual apagó, sino que el sujeto estaba en una condición que le hacía perder la perspectiva de la realidad, y con la ubicación del hostal se dirigieron hasta allá. ¿Creen ustedes que este hombre entonces que hizo la llamada es quien comete el crimen?
Nosotros creemos que es el que estuvo con ella, porque ¿quién más podría tener su celular? Ahora, lo que me sorprende es que si esta persona que los llama cometió el crimen, ¿para qué iba a contactarlos y a decirles cómo llegar hasta el lugar del hecho? Normalmente cuando una persona comete el crimen trata de esconderlo en todo momento y de dilatar que se conozca la información. Me imagino la desesperación de no saber qué es lo que había hecho o no sé. Mi hermana Ingrid pudo al mismo, ¿no? Agarró un taxi y se dirigieron con mi hermano al lugar donde les había indicado. Llegan a la habitación donde ella estaba y lo primero que hace mi hermana es abrir, al abrir la puerta la ve tirada en el piso y ella me dice, ¿no?, que tenía la cara golpeada. Ella me menciona la boca, la tenía destrozada, me dice. Tenía sus brazos todos moreteados, el pecho. Aunque Janet se dedicaba a la lucha libre y conocía los mecanismos para defenderse, su entorno cree que el asesino la tomó por sorpresa y en su conocimiento de defensa personal la emboscó salvajemente. Además, a los Malky les había quedado en la mente la identidad del hombre de la llamada, que se presentó como Paolo Barbosa, razón por la cual decidieron indagar más para armar el rompecabezas. Una vez que lamentablemente te toca identificar el cuerpo de tu hermana, te diriges hacia la recepción del hotel para tener más detalles de con quién entró, quién se registró y dar así con la identidad del asesino. Lo primero que hace es bajar a la recepción, ¿no?, y preguntar con quién realmente ella se registró o quién se registró en esa habitación. Y de repente el que aparece registrado ahí es él, pues, ¿no? Él entregó, me imagino, su DNI y figura como Paolo Barbosa. Le muestran la foto al recepcionista o a la recepcionista que estaba en ese momento y ella claramente lo identifica y dice que es él, pues, ¿no? ¿Este sujeto que se registra en el hotel entra solo o ya entra acompañado de tu hermana? Hasta donde sabemos entran los dos juntos, pero al retirarse solo sale él. De hecho, en las conclusiones policiales previas, la necropsia arroja como causa de muerte un fuerte golpe en la cabeza y se cree que este hombre citó bajo engaños a Janet aproximadamente a las 9 de la mañana, produciéndose el encuentro en el hostal pasadas las 10. Un encuentro que no duraría mucho, ya que es visto saliendo del lugar sin ella a las 11 de la mañana. ¿Cuál pudiéramos analizar que es el antecedente de este hecho? Tu hermana, quizás por tener ya 2 hijas de un primer compromiso, pudo haberle pedido a él formalizar y él evadía esta situación. No lo creo, porque mi hermana nunca dio a entender que estaba en busca de alguien que la formalice o algo por el estilo. O sea, lo que quería era salir adelante por sus hijas, ¿no? Y buscar lo mejor para ellas, ¿no? Sabemos que ella en todo momento estaba viendo la manera de cómo mejorar. ¿Se sabe si él era un hombre casado? No sé exactamente si es casado, pero creo que sí tiene familia. Horas después del crimen, la fiscalía solicitó detención preliminar para el deportista acusado, quien no fue visto en su domicilio tras los hechos, pero sí llamó al entorno de su expareja jurando inocencia. En este caso, que se convierte en el crimen número 14 de una mujer durante la pandemia, donde sin duda el detalle de las cámaras de seguridad y las pruebas de ADN practicadas a la expareja serán vitales a fin de tener una idea completa de lo que ocurrió en el tercer piso de este hostal. Esta vez, Janet enfrentó un combate que no esperó, un combate a traición que la llevó a una muerte violenta. Una madre más que va dejando a niños en la orfandad. ¿Cuántas mujeres más seguiremos despidiendo con impotencia e impunidad? Vamos a pasar al tema del coronavirus porque tenemos, creo, todos la sensación abrumadora de que nuestro sistema está llegando al borde del colapso. En Iquitos ya colapsó. Y el gobierno se esmera en decirnos, no, estamos llegando a la meseta, con calma, vamos con ese último esfuerzo y nos vamos a sumar a ese esfuerzo. Yo me acuerdo cuando comentaba aquí en Día D, al inicio de nuestra pandemia, que comentaba lo que ocurría en Italia, ¿no? Que los médicos ahí ya estaban en la fase de decidir a quién le salvaban la vida. Frente a ese conflicto ético se enfrentaban.
Bueno, ha sido muy doloroso leer hoy día la entrevista al presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, Jesús Valverde, afirmando que en el Perú ya llegamos a esa llamada fase de selección en la que tienen que decidir a quién le ponen el respirador, a quién pasan a una cama UCI disponible. Y es que las medidas que ha tomado el gobierno definitivamente les permitió ganar tiempo para poder equipar un poco mejor el sistema de salud. Médicos y enfermeras están sacando el ancho. Se están sacando el ancho, haciendo todo lo humanamente posible, pero según Valverde solamente está operativo el 30% del personal médico, porque hay un grueso grupo que estaba en el grupo de riesgo y que por lo tanto se fueron a su casa. Entonces a esta gente que se está muriendo y que se está contagiando les retumba en la cabeza las palabras, las declaraciones del ministro de Salud, y está generando malestar, está generando resentimiento. Y está provocando renuncias, y no precisamente en el gabinete como se rumoreó ayer. La PCM tuvo que salir a desmentir que 4 ministros estaban renunciando, entre ellos el ministro de Salud, Zamora. Y es que la situación entre el cuerpo médico no da para más. No da para más porque no se sienten respaldados por el ministro, pero además hay un desencuentro en la interpretación de las cifras, porque mientras el gobierno dice estamos llegando a una meseta y ya vamos a empezar el descenso de contagios, los médicos dicen no, los contagios siguen aumentando y los pacientes siguen llegando y no hay cómo atenderlos dignamente. Y están desesperados. Y entonces, ¿quiénes sí han renunciado? 6 médicos del Comité Consultivo de Expertos que asesora al Comando COVID. 6 han renunciado porque no se sienten representados por el ministro de Salud. Fernando Díaz nos cuenta esta crisis. Por consiguiente, doctora, usted debe conseguir hoy día, antes que ingrese el material para todos. Nos manda con este EPP, un EPP que es ridículo, que no nos ayuda para nada. Nos está enfrentando como carne de cañón. El Perú llegó al tope, a la cima, y comienza ya este nivel lento, pero nivel de descenso, que es lo que habíamos estado esperando. La verdad es que no estamos llegando a ninguna meseta. Hemos visto videos que están colocando en las redes sociales, reuniones por el Día de la Madre, personas sin mascarillas, bailando, lo que quiere decir que no hemos podido poder transmitir la información suficiente para incrementar la percepción de riesgo en la población. El gremio médico le ha perdido la confianza. Y los médicos nos hemos sentido, en general hablo por los médicos, maltratados por esa frase, una frase pues incorrecta para decir, que nos afecta la moral, ¿no? Lleva casi 2 meses en el cargo y acaba de pasar no por un respirador mecánico de esos que tanta falta hacen ahora. Y doy fe del gran esfuerzo que está poniendo en este momento tan difícil el ministro de Salud. Así que ratificamos la confianza en él. Sino por un resucitador presidencial que le ha devuelto la vida. El ministro de Salud ha pasado de la bronquitis aguda con sus colegas a la unidad de cuidados intensivos en el momento más difícil de la emergencia sanitaria a causa del coronavirus. Cuando pasan cosas en la gestión de un problema, las estructuras no son las culpables, los protocolos tampoco. Son las personas con nombre y apellido las que fallan. ¡Somos 5, ministro! En solo una semana la gestión de Víctor Zamora tuvo todos los síntomas de la pandemia que ya ha dejado 92.273 contagiados y más de 2.600 muertos en el país. Ser ministro de Salud hoy en día, en medio de esta crisis sanitaria, no es fácil. Yo no creo que haya nadie que pueda pasar por el examen de ser ministro de Salud en esta época y no salir magullado. La fiebre alta se apoderó de los mercados populares. El mal de cuerpo invadió a las regiones y la falta de oxígeno puso a los médicos y enfermeras del hospital Unanue a punto de tirar la toalla y abandonar el servicio de emergencia. Más aún, cuando el ministro lanzara una frase poco feliz, restándole valor a esa primera línea del batallón anti-COVID. Esa frase hirió al gremio médico. Y él podría sido decir, bueno, me equivoqué. ¿Quién no se equivoca? Yo me he equivocado. Y él, por lo menos los médicos, hubieran entendido en medio de la crisis, el estrés, porque ¿quién no se equivoca, no?
que el gremio médico se ha sentido afectado. El reconocido infectólogo y vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, ha pedido la renuncia de Zamora y es uno de los 6 médicos que se han apartado del comité de expertos que desde el comienzo de la crisis asesoraron a un gobierno que, según Maguiña, solo sigue los consejos del llamado Grupo Prospectiva, creado por Zamora. El ministro de sus asesores y tiene ahora 3 comités, el de expertos, el comando y el de prospectiva. Entonces, quien decide es el ministro de asesores. Muchos guías, nosotros, no han hecho caso. Eso del guante, por ejemplo, ellos lo deciden. Llevamos 63 días de aislamiento. La curva de contagios ha ido cuesta arriba en una escala trepidante y la respuesta de la autoridad se ha dirigido durante casi 2 meses hacia la irresponsabilidad de la gente. Hay cosas que no están funcionando y no están funcionando porque hay en este momento una desesperación de la gente por ganarse el pan de cada día. Y no se le puede culpar tampoco a un padre de familia tener que salir a la calle a vender lo que sea para ganarse 5 soles con que llevar algo a su casa. Es comprensible. Es verdad que hay muchos que no respetan la cuarentena ni cumplen las normas de higiene, pero han sido también las malas decisiones del gobierno, las marchas y contramarchas, las que han llevado al colapso del sistema, pese a que el Perú fue uno de los primeros países en tomar acciones. En una semana hemos tenido signos en diferentes disposiciones, lo cual muestra, 1, que los equipos están agotados, 2, que hay un problema serio en la conducción, y 3, que las líneas de comando están en zigzag. Hagamos un poco de memoria. El virus de Wuhan llegó al Perú un 6 de marzo con el llamado paciente cero. En ese entonces, Elizabeth Inostroza era la ministra del sector y el Perú tardó 16 días en cerrar aeropuertos y fronteras. Para el 20 de marzo teníamos ya 230 contagiados y habían fallecido apenas 4 personas. Este escenario le costó el puesto a la exministra. Hemos creído conveniente agradecerle su trabajo y su entrega, pero también una evaluación rigurosa de los acontecimientos nos obliga a tomar la decisión de que la reemplace otro profesional. ¿Por qué sale Inostroza? Porque no tenía capacidad de gestión, no conocía. Fue un error, nuevamente un error de buscar buenos generales. O sea, ella no conocía, tío, buena persona, pero no conocía el sector. Aquella fue la primera crisis ministerial que el gobierno parchó con el nombramiento de Víctor Zamora Mesía, médico con 25 años de experiencia en salud pública. Zamora es un gran teórico, que ha trabajado en gestiones, ha trabajado en programas internacionales de tipo USAID, estuvo una vez nomás en San Martín, pero es un tipo que es más de escritorio. Con Zamora comenzaría la era de la dichosa curva y la polémica compra de las pruebas rápidas en lugar de las moleculares. El 1 de abril se creó el comando COVID al mando de Pilar Macetti y el 28 de ese mismo mes, Loreto ya tenía 827 contagiados. Ciro Maguiña advirtió el colapso. Está con Pilar Macetti y él, los dos, le preguntan. En la televisión. En la televisión dicen, el doctor Maguiña ha dicho que Loreto ha colapsado. Y dice, no ha colapsado, seguimos luchando, sí. Un poco desmintiendo. Y la realidad era otra. Pasaron unos días, tuvo quiriquitos, casi le pegan. Y luego viene el tema de las muertes de los médicos por falta de oxígeno. Según Maguiña, buena parte de las decisiones recaen en el llamado Grupo Prospectiva, integrado por matemáticos, médicos y economistas como Farid Matuk, creadores de la cuestionada medida de la salida alterna entre hombres y mujeres que tampoco funcionó. Eso es un invento de Zamora. O sea, él se basaba en mi Grupo Prospectiva y mira las metidas patas del famoso martillazo, ¿te recuerdas, no? Que queda en la historia famosa. Entonces yo salí y decir que es un error porque había aparte subregistro, las curvas que manejaban no conocían la realidad sanitaria. Es verdad que no hay un manual anti-COVID,
que todos los gobernantes del mundo se han equivocado y hemos vivido al ritmo del ensayo-error. No hay sistema de salud que resista el embate de este virus. Vayan a cualquier país del mundo. Canadá tiene un excelente sistema de salud. Inglaterra tiene un excelente sistema de salud. España también. Resultado final, sus sistemas de salud están en crisis. Marco Loret de Mola es matemático e investigador y a diario cuelga en YouTube videos donde analiza didácticamente la evolución de la curva y las probabilidades de contagio. Pandemia explicada con manzanitas. Vamos a utilizar el cuadro del Estado donde nos informan sobre 6 mercados. El promedio de los que encontraron infectados en esos 6 mercados es 60%. 6 de cada 10. Vamos a meter entonces 10 bolitas. Las rojas van a ser los infectados. Las verdes van a ser los que no están infectados. 6 infectados, 4 que no están infectados. Estoy caminando, ping, ¿no? Me subo a la scooter. Ajá. ¿Estará infectado? ¿No estará infectado? Miren lo cerca que estamos del virus. Sin mirar a... infectado. Segunda persona que me encuentro. No está infectado. Uf. Tercera persona que me encuentro. Sí está infectado. Dios. Dios. Me he encontrado con 3 personas. 2 están infectados. Así de peligroso es. Apoyar la política sanitaria únicamente en el aislamiento no es lo óptimo. Se necesita también un correcto uso de las pruebas rápidas, el seguimiento de los contagiados asintomáticos y la protección del personal de salud. Una pandemia en general no es una sola epidemia, digamos, que transcurre. Es la suma de epidemias locales, de brotes locales en cada lugar, y cada departamento, cada provincia tiene que estar preparada en todas las áreas para hacer una buena vigilancia, preparado para atender a los pacientes, para poder comunicarse con la población. El doctor Luis Suárez es para muchos el mejor epidemiólogo del país. Trabajó en la epidemia del cólera, en la llegada de la gripe aviar y de la H1N1, pero no fue convocado el equipo de expertos. Desde fuera, Suárez lanza la alerta de lo que se viene. Después de los grandes núcleos urbanos, se extiende hacia otras poblaciones y va a llegar a poblaciones rurales más alejadas. Tenemos que estar preparados para detectar el curso de la epidemia y poder ayudar a responder a las provincias, a los distritos, a los lugares más alejados cuando les llegue la enfermedad. En Lambayeque ya van 50 médicos y 75 enfermeras contagiadas. Y en Iquitos se contabilizan ya más de 1000 muertos. Lo real es ahorita que hay gente enferma en sus casas, que hay gente que se está muriendo en sus casas, que hay gente que está todavía en los hospitales, y la cantidad de médicos tanto en el hospital regional como en el salud es insuficiente. Por eso que hemos apelado a la ayuda internacional, a la solidaridad internacional, para que se permita el ingreso de médicos de otras repúblicas hermanas y puedan apoyar acá a los médicos de Loreto, que estamos diezmados tanto por la enfermedad como por las muertes, ¿no? Sin embargo, el presidente Vizcarra, en tono optimista, ha empleado la palabra meseta para graficar el momento en el que estamos. El Perú llegó al tope, a la cima. La idea de la meseta es plana. Plano. 0 grados. Eso es una meseta. También mientras que haya un poquito de levante no se llama meseta. Una meseta no es lo mismo que una curva alta y picuda, sino más bien chata pero prolongada en el tiempo. Para conseguirla, según expertos, se deben realizar la misma cantidad de pruebas todos los días. Primero, la cantidad de pruebas tiene que ser constante. El día domingo se hicieron 10.000, el día lunes 7.000. Eso ya no malogra cualquier pronóstico, ¿no? Ahora, en los últimos 2 días ya recuperamos, estamos en 20.000. Pero acá es el punto 1 que te decía. Analizar de las pruebas cuántas están saliendo como nuevo registro. Esta semana se rompió el récord de contagios diarios. Más de 4.200 nuevos infectados por COVID-19 en un solo día. ¿Síntomas ya de la enfermedad? Solamente no huelo y a veces me duele la cabeza. ¿Desde qué hora está aquí? Hace como 1 hora y media por lo menos. ¿Y cómo ve la atención? Muy lenta, demasiado lenta. Uno está acá media delicada y
¿Qué síntomas tiene? Dolor de espalda, un poco de tos. El jueves hubo un plantón de enfermeras en el hospital Unanue y protesta en el 2 de mayo por el retiro de unos ventiladores mecánicos que fueron llevados a otros sanatorios. Por consiguiente, los 11 ventiladores adicionales a los 45 que se han mencionado no estaban en uso. De acuerdo a las atribuciones que le corresponden al comando, nuestro comando ya ha desplazado cerca de 33 equipos de ventilación asistida de diferentes instituciones de nuestro país. ¿Por qué los hemos desplazado? ¿Porque les queremos quitar sus ventiladores? No, ¿verdad? Hemos desplazado los equipos porque son necesarios en otros lugares, porque hay establecimientos que han tenido la fortuna de tener equipos que no necesariamente estaban usando. A estas alturas, los médicos ya no se guardan nada y enfilan baterías contra el ministro. No merecemos ese trato. Merecemos algo mejor. Por lo menos los EPPs para poder seguir enfrentando. Porque esto tiene para rato. Estamos muy indignados, muy lastimados. Esto ha llegado hace 3 días y han llegado rotos, en malas condiciones. Esto es casi igual que una mascarilla simple. Llevamos 2.200 fallecidos, que ya ni siquiera son cremados, como decía el protocolo de la OMS. Los muertos por COVID-19 se entregan en cajón lacrado con todo lo que usaron en vida. Palermo Chácara fue enterrado hasta con el celular. Al menos eso creyó su hija Jocelyn. El día martes que hemos venido a recoger su cuerpo, porque lo hemos enterrado, nosotros por casualidad llamamos a su número de mi papá, a su celular, y nos contestó un señor diciéndonos, aló, nosotros pensamos que mi papá estaba vivo. ¿Dónde está el teléfono? El teléfono supuestamente aquí está adentro el celular timbra el celular. O sea, timbra el teléfono. Timbra el teléfono. O existe una conexión telefónica con el más allá, o es que alguien en el hospital se pasó de vivo y se quedó con el celular del difunto. Si ellos dicen que el celular está en el cajón que hemos enterrado en Mafre, ¿por qué después que nos entregaron el cuerpo hemos enterrado contestó una persona? Entonces, ¿Y han entrado a sus redes? Y han entrado a sus redes. O sea, de magia no es. O sea, alguien tiene el celular. Comunicación clara y directa hacia la gente es lo que debe hacer el Ejecutivo. No es bueno dorar la píldora, como tampoco es prudente hacer leña del árbol caído. El problema yo creo que no es el cambio de ministros, sino es el poder ayudar a todos los gobiernos regionales a que se organicen de la mejor manera, de brindar mayor comunicación a la población, afinar los mensajes de cómo protegerse, usar estrategias de marketing en salud pública. La pandemia en el Perú nos sigue revelando su rostro más letal. Pese a quien le pese, Víctor Zamora es todavía el ministro de Salud de un país que le exige la verdad antes que el optimismo de quien sabe que va perdiendo la guerra. Cuando vemos circular esos videos que usted también seguramente ha visto y que se han viralizado de la gente desesperada, llorando, rogando por un balón de oxígeno, por una camilla, pacientes que se mueren esperando por ingresar y ser hospitalizados literalmente, y esos videos han circulado, por ejemplo, ayer. Entonces uno no entiende cómo es que el gobierno oficialmente habla de haber llegado a una meseta y que los casos empiezan a bajar. Tiene que haber una coincidencia entre la realidad y lo que el gobierno dice, y ahí es donde entra a tallar, afinar mejor las estrategias de comunicación. No hay duda, y creo que es un consenso, de que los martillazos y las medidas efectivamente sirvieron para equipar, para dar espacio y para evitar una masacre que ya no sabemos si va a ser posible en los días por venir, dada la situación que estamos viendo. Entonces, esperamos del gobierno transparencia en el manejo de la información y que le digan claramente al peruano de a pie, si tú sales como ayer a hacer cola para recoger tu delivery, porque no puedes pagarle el delivery, y haces cola para recoger tu family pack, tu cajita feliz en un restaurante,
te estás exponiendo por tu cajita feliz o por el producto que sea a contagiarte de coronavirus. Y lo más probable es que con el sistema de salud así como está, es que no tengas cama, no tengas oxígeno o no puedas llegar a UCI. Y el ministro Zamora, que está siendo muy criticado y duramente criticado, en su momento dijo, va a llegar el día en que la gente se va a morir en su casa, en la calle o en una sala esperando una cama. Y eso es lo que está empezando a ocurrir. Entonces, transparentar y decir, si nos descuidamos, si bajamos la guardia, si no nos lavamos las manos, si no nos ponemos mascarilla, si no respetamos la distancia social y no somos muy didácticos respecto a esas medidas esenciales para evitar ser contagiados, lo que va a pasar es que te vas a morir en la calle, te vas a morir en tu casa o te puedes morir esperando una cama en un hospital. Vamos a ver lo que está pasando en los mercados, porque poco después de que empezaran los barridos de pruebas en los mercados, el ministro de Agricultura se contagió de coronavirus como un mal presagio de la realidad que nos cachetea ahora. Porque los barridos que se están haciendo tienen resultados pavorosos. Entre el 50 y el 90% de los comerciantes de los grandes mercados de Lima están asintomáticos, pero contagiados de coronavirus y contagiando a sus caseritos. Y como dijo el presidente, te vendo la papa, el choclo, el camote y de yapa te llevas el coronavirus. Esa es la realidad. Entonces, la meta, ha dicho el presidente, es intervenir a nivel nacional unos 2.000 mercados, pero la prioridad son 230. Y trabajar con los alcaldes, 60 días después de iniciada la pandemia, trabajar con los alcaldes para evitar la propagación y tomar medidas adecuadas. ¿Qué pasa cuando los alcaldes no se ponen de acuerdo? Miren lo que ha pasado con la paradita de la Victoria, la parada en la Victoria. 90% de los comerciantes contagiados de coronavirus. George Forsyth dice, bueno, hay que cerrar y hay que trasladarlos. Entonces, la propuesta es, ok, a Santa Anita, a la tierra prometida. Y el alcalde de Santa Anita dice, no, aquí no. Y es comprensible. Yo no quiero que en mi distrito se propague el coronavirus. ¿Quién tiene que hablar ahí? El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, el viernes me dijo, aquí ya esto no pasa por una decisión de territorialidad, es mi jurisdicción y yo decido. No, esta es una decisión de Estado y mañana queremos respuestas. Porque incluso, ha dicho el alcalde de Lima, incluso se está evaluando de que finalmente la tierra prometida se convierta en lo que debió ser siempre, el mercado permanente de abastos, el mercado de frutas permanente de abastos. Lorena Ormeño les pinta todo el cuadro en el siguiente reportaje. Al día siguiente del anuncio del cierre temporal, el mercado de frutas parecía no haberse detenido. Por no perder su mercadería, los comerciantes la vendían en las calles, mientras unos 1.000 pasaban nerviosos sus pruebas serológicas, y no era para menos. En la semana, 2 tamizajes revelaron que 4 de cada 5 vendedores testeados resultó positivo al COVID-19. En este momento están tomando ya 40 muestras y hasta el momento hay 39 infectados. Ya se tomaron 80 pruebas, 75 están infectados. Prácticamente el 100% del personal que trabaja en los 2 mercados. 89% de contagios en los mercados de la Victoria. Solo un reflejo de lo que ocurre en los 2.612 mercados formales e informales en todo el país, que por décadas han crecido sin control. Lima y Callao concentran el 43% de los mercados del Perú, siendo San Juan del Lurigancho el distrito con mayor número. Así, por necesidad o por irresponsabilidad, lo cierto es que sin haber dejado de operar, hoy nadie sabe si su casero le vende esa verdura con COVID de yapa. Esta semana en el Callao, la segunda región con más positivos al coronavirus, el municipio intervino 4 de los 58 mercados, entre ellos el de Santa Rosa. Se han detectado en el mercado central 30 infectados, en el mercado 3 de enero 23 infectados, ya que en este mercado, que son Trabajadores Unidos, se ha detectado 20 infectados. Todos los pacientes que han sido tomados las pruebas rápidas son asintomáticos. Lo que nos preocupa a nosotros es que la medida de protección del que vende el producto, que tiene que tener sus guantes, sus mascarillas, su alcohol gel, su barrera de protección, ¿no? Que no lo han cumplido en este mercado. Los puestos son de 4 metros cuadrados, son pequeños. Estamos viendo 5 o 6 personas vendiendo el pollo en este puesto. En un solo puesto. Y eso está mal, pues, porque es un hacinamiento y están haciendo un contagio cruzado entre persona y persona. No guardan el distanciamiento.
entendamos que estos puestos deben tener una protección de plásticos para exponer sus productos, y no lo tienen. 500 puestos fueron clausurados por 5 días para desinfección e implementación de protocolos de seguridad. Tomando siempre todas las precauciones necesarias y vamos a hacer todo el esfuerzo de poder poner en orden el mercado. Como ustedes han visto, es un mercado muy ordenado, muy grande, muy limpio. Han habido contactos de repente a la hora de hacer compras y no se sabía, ¿no? Pero agradecer también a las autoridades que nos han hecho hacer las pruebas, porque al menos ya sabemos, en mi caso mío yo salió negativo y estoy muy contento, muy feliz. Y es que nadie en su sano juicio busca contagiarse, sabiendo que han muerto más de 2.500 personas en el país y en un solo día se registraron 4.247 nuevos casos. Sin embargo, el miedo dura poco ante las costumbres aprendidas. Acaban de cerrar este mercado y les están dando la posibilidad de sacar sus productos para que no se puedan podrir. Mire cómo corren, mire cómo corren. Dice que están cumpliendo la norma y corren así. Corrían y se aglomeraban solo para entrar primero a sus puestos cerrados. Mientras de inmediato, como el síntoma de una enfermedad, aparecía la otra arista del problema. Mientras el mercado de Santa Rosa está siendo cerrado durante 5 días por orden municipal, después de haber hallado casos positivos, que aparece esto, que es el tema de la informalidad. ¿Les han dado permiso ustedes para que trabajen en este punto, señora? Porque esto es una actividad pública. Pero entonces, pues, señora, ¿qué va a pasar cuando ustedes se enfermen? Por favor, ¿ya? Este es uno de los mercados más formales en una avenida grande, frente al Poder Judicial, y no se puede controlar. De vuelta a La Victoria, el alcalde y el ministro de Defensa anunciaron el cierre de los mercados de frutas hasta el martes. El día lunes se han comprometido en que ellos con sus propios recursos, todos, absolutamente todos, tanto estibadores como los expendedores, se van a tomar las pruebas rápidas con sus propios recursos. Para que tengan la tranquilidad, no importa si hoy sale el 100% positivo. ¿Por qué? A partir del martes solo van a entrar personas con certificado negativo. Entonces tendrán que poner a otras personas o a familiares o amigos cercanos que manejen sus puestos. Pero se trata de una solución momentánea ante el coronavirus. Por una permanente, el Estado apunta a la Tierra Prometida, un mercado en proyecto desde hace 5 años para recibir a 2.000 ambulantes que rodean el mercado mayorista de La Victoria, cuyo frustrado desalojo en 2015 marcó uno de los capítulos más sangrientos del país. El saldo, 4 comerciantes muertos, 68 policías heridos y mutilados, una yegua sacrificada y 102 personas detenidas. Una guerra por las calles cuya solución parecía estar en un terreno de 5 hectáreas en Santa Anita, propiedad de la Municipalidad de Lima. Pero con contrato firmado por los alcaldes Luis Castañeda y Susana Villarán, los puestos trazados y las llaves entregadas, la tierra prometida se convirtió en una promesa rota por la oposición del municipio de Santa Anita. ¿Cuánto tiempo ya lleva este expediente técnico? Más de 6 años, más de $500,000 de soles invertidos, solamente puro documento. ¿Han sido invertidos por los comerciantes? Nosotros mismos, nosotros estamos desesperados, ya no sabemos qué hacer ya. Teniendo un terreno, no tuviéramos, diríamos, ¿a dónde nos van? ¿O quiero quedarme en la calle? No, señor. Tenemos para ya trabajar dignamente nosotros. Esta marcha de 2019, 4 años después de la promesa, ocurrió tras el desalojo de Gamarra y el inicio de la construcción de la línea 2 del metro de Lima. Sabían que sus horas en las calles estaban contadas. Hoy esperan que el COVID-19 los obligue a cumplir. Pero antes, por construir un parque temático y hoy discriminándolos por el virus, el alcalde de Santa Anita sigue oponiéndose. Justamente es en estos momentos que nosotros defendemos la salud. La preocupación es más grande que nosotros tenemos los 2 mercados grandes, que todavía no se ha hecho el despistaje hasta ahora en estos mercados mayoristas. Nosotros totalmente le decimos que no es tirarnos la pelota a nosotros de Santa Anita. No es que estamos jugando en una cancha de fútbol y te la paso a la pelota de Santa Anita. Esa es una irresponsabilidad. Ya, así como él dice, no es La Victoria, no es Santa Anita, sino es el Perú, lo mismo lo digo yo. Pero la decisión será tomada este lunes por una comisión del gobierno y todo apunta a la reubicación. El virus no distingue ningún tipo de frontera. Entonces no distingue si es La Victoria, si es Santa Anita, si es Ica, Loreto o lo que fuese. Tenemos que tener una visión nacional acá. Si La Victoria, el mercado de frutas, La Parada o los distintos mercados
siguen con estos ratios, van a contagiar a todo el resto del distrito. Entonces no, oye, que acá mi población ya está afectada o no lo traen acá porque nos van a infectar. Si está acá el problema, va a infectar a todos. Estas personas ya se le hizo entrega de ese terreno, ya tienen llave en mano, porque eso no es un problema de ahora, son de gestiones atrás que tomaron este parque inmigrante, nunca lo reubicaron y lo dejaron en la calle. Entonces no son ciudadanos de tercera clase, tienen los mismos derechos que todos nosotros y que se les cumpla lo que se les prometió. Pero lo más importante es cuidarle la vida a todos los peruanos. Pero esto solo desactivaría 1 o 2 bombas de tiempo en un solo distrito. De los 2.612 centros de abastos del país, el 25% presenta comercio ambulatorio al interior del mercado y el 59% en el exterior. Con este caos y en pandemia, ¿la solución es cerrarlos? Pero ¿qué pasa si se cierra un mercado? Por el lado de la oferta, número 1, se perjudicaría a los comerciantes de los puestos de mercado, que en su mayoría viven del día a día. Número 2, afectaría a los agricultores, ganaderos y otros productores de primera necesidad, ya que se trata de bienes perecibles. Número 3, se dañaría también a los transportistas, estibadores, intermediarios y todos los involucrados en la cadena de abastecimiento. Y número 4, se fomentaría mayor informalidad. Por el lado de la demanda, los consumidores tendrían que acudir a otros mercados, generando mayor aglomeración, además de la probabilidad de que suban los precios. Tengamos en cuenta además que en el sector retail, el 70% de los peruanos acude a los canales tradicionales, ¿no?, los mercados y las bodegas, y apenas el 30% asiste al canal moderno, es decir, supermercados, tiendas de conveniencia, entre otros. Otro aspecto a tomar en cuenta es la frecuencia en la cual la gente va a los mercados. Se sabe que los peruanos van alrededor de 200 días al año a comprar al mercado. Y eso debido a que los consumidores también viven del día a día y muchos no tienen una refrigeradora para comprar para 2 o 3 días también. Y siendo la alimentación un derecho y una necesidad, la respuesta, dicen, está en multiplicarlos. Por cada mercado tradicional que existe, ahora deberíamos de tener 5 mercados. ¿Por qué? Porque solo así podemos garantizar una distribución, una reubicación de comerciantes, para también tener una reubicación de compradores. Si podemos dispersar a los comerciantes y a los compradores, vamos a generar condiciones para el distanciamiento social. La Defensoría del Pueblo realizó un estudio de los centros de abasto en la pandemia y halló la principal resistencia en romper el esquema del mercado tradicional. Los alcaldes ha habido una resistencia a un cambio de actitud con relación al comercio de los alimentos y se han cerrado mercados por muchos días, generando más aglomeración en otros lados, porque la gente sale a comprar sus alimentos y va a tener que comprarlo en ese mercado o en otro mercado. Existen, por ejemplo, 100 puestos del mercado. Lo que habría que gestionar es que no funcionen paralelamente los 100 puestos del mercado, sino que un día funcionen 50 y al otro día los otros 50. De tal manera que si alternamos el funcionamiento de los puestos del mercado, vamos a generar también mayor distanciamiento dentro de un mercado. Para Luis Suárez, profesor en Epidemiología y Salud Pública de la UPC, estas cifras de alto contagio no solo reflejarían la realidad en los mercados, sino del país. Si hacemos un estudio más minucioso de qué lugares proceden las personas que salen positivas al COVID-19 en los mercados, puede ser que en los lugares donde ellos viven, las zonas más populosas, donde probablemente viven en hacinamiento, donde son muchas personas para pocos dormitorios, con una alta densidad poblacional, probablemente encontremos prevalencias altas. Y no solamente este mercado, lamentablemente cuando uno aplana la curva, que es lo que tanto se ha hablado, también se prolonga la duración de la transmisión. Este comportamiento tiene una expresión local. ¿Qué quiero decir? Que no vamos a ver una sola curva peruana, sino tenemos que estar viendo la curva de Lima metropolitana, la curva de Arequipa, la curva de Loreto, porque cada una va a ser diferente. Si hacemos una sola curva promedio, no nos va a permitir diferenciar lo que está pasando en Piura, lo que está pasando en Loreto, porque en alguna zona puede estar ya disminuyendo, mientras que en otra recién está subiendo, ¿no? Distancia y prevención para manejar el contagio. Hace un mes, el Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, identificó 235 mercados populares y 4 supermercados como posibles focos infecciosos. La constante, la informalidad.
Con las cifras como prueba, hoy apuntan a controlar el origen, los mercados mayoristas, donde se abastecen todos los comerciantes del país. Pero, ¿cómo llegamos a este caos? Probablemente el momento crítico donde los mercados comienzan a malograrse, por decirlo de alguna manera, es cuando se privatiza en el inicio de los 90s, pero se hace de una manera que es complicada. Cada comerciante es dueño de su puesto, pero del mercado, de los pasillos, del techo, del piso común, son todos. Es una asociación o una cooperativa, y entonces, claro, para ponerse de acuerdo para mejorar el techo o mejorar el piso o lo que sea, tienen que ponerse de acuerdo todos los socios. Este es el gran mercado mayorista de Lima, el único planeado y construido en 53 hectáreas, con 7 ingresos que cada madrugada reciben 600 camiones que abastecen a 12 pabellones organizados. El modelo de mercado que tras la privatización hoy casi no existe, el único mayorista de los 4 administrados por la Municipalidad de Lima, a través de EMSA. Es el primer centro de abastos del país. Aquí ingresan aproximadamente 8.000 toneladas de productos al día. De aquí es que sale la distribución para los mercados, tanto de los cono sur, cono norte, cono este, cono oeste. Por eso es que el modelo que vemos aquí, que observamos aquí, creemos con todo lo que es perfectible también, es el modelo que deberíamos utilizar. Al gran mercado de Lima llegan todos los días más de 14.000 personas, entre comerciantes, sus colaboradores, los estibadores y los más de 7.000 compradores que llegan hasta aquí. Durante la cuarentena incluso este número se elevó mucho más. Sin embargo, solo se han realizado 100 pruebas serológicas a los comerciantes para detectar si existe o no en este lugar el virus. Y es que pese a su infraestructura, al ser un virus que se transmite de persona a persona, sin pruebas no hay forma de saber cuántos comerciantes están contagiados. Han implementado la fumigación de camiones y limpieza en las entradas, a la espera de no alcanzar los índices aterradores de otros centros de abastos y evitar cierres. ¿Qué se puede hacer? Tendríamos que ver de repente temas de horario, temas de ver la posibilidad, coordinar con las autoridades, pero sí trataríamos de que no se cierre el mercado, porque además no hay en Lima otro espacio que tenga la infraestructura necesaria para albergar 8.000 toneladas de productos diarios. ¿Qué sucedería si cierra el mercado? Tendremos que decirle a nuestros agricultores que no cosechen tanto, y eso también generaría otro problema social. Pero si el coronavirus afecta a un mercado organizado, ¿cómo manejar Huamantanga de Puente Piedra o Ciudad de Dios en San Juan de Miraflores, que abastecen el norte y el sur de la ciudad? En la crisis, tras hallar positivos, fueron cerrados y reabiertos, pero la informalidad persiste. El talón de Aquiles es la informalidad. ¿Cómo manejarlo? El plan que tenemos dentro de este esquema de incentivos municipales, lo que hace es otorgarle a las municipalidades una especie de premio por lograr esta reorganización del comercio ambulatorio, del comercio informal. Y ahí el Ministerio de Producción está haciendo un excelente trabajo, porque ellos han ideado un plan que tiene primero una reorganización y reubicación en este momento de emergencia. Primero, sacar a todos estos señores informales que hacen el comercio ambulatorio, poder reubicarlos de manera temporal y durante ese espacio poder formalizarlos. Obviamente, aquí hay que tener las medidas de fuerza del caso, porque vas a tener gente que no se va a querer formalizar. Y esa gente que no se quiere formalizar, lamentablemente, no va a poder seguir operando. En emergencia, la Municipalidad de Lima implementó el mercado mayorista móvil y el Ministerio de Agricultura de la chacra a la olla para responder a la demanda por el cierre de mercados. Parques, estadios, mercados itinerantes, delivery, distancia para sobrevivir, que necesita el cambio de mentalidad del consumidor. Alentar el orden para no perder la vida. Eso sería extraordinario. Campañas educativas, más que apelar a la solidaridad y a la conciencia, porque claramente quien sale de su casa por necesidad sabe que lo hace exponiéndose al contagio, sabe que se va a contagiar, pero tiene que salir a buscárselas o a comprar los alimentos o a cachuelearse,
porque de otra no la hace. Entonces, ¿qué tal? Insistentemente, campaña sobre el tema del correcto lavado de manos, el correcto uso de la mascarilla, no debajo de la nariz, no se la toque, cómo retirársela y cómo ponérsela, cómo mantenerla limpia, el tema de la distancia social, como cuando nos formábamos en el colegio y nos hacían poner el brazo para marcar distancia respecto a la compañera o el compañero que iba adelante. Ser machacones con esa información que sí es útil, explicar en qué condiciones se puede producir los contagios. Quizás si la gente toma conciencia al momento de salir, ¿no?, tomará más precauciones para evitar contagiarse, porque claramente ya, de facto, en varios distritos de Lima, la cuarentena se ha levantado y vemos ambulantes, comercios que no deberían estar operando, haciéndolo a puerta cerrada y el cliente toca la puerta y es inevitable. Combis, mototaxis, todo el desorden en menor medida, pero está. Entonces, ¿qué tal una campaña informativa machacona y sistemática para que la gente sepa cómo manejarse en esta nueva normalidad que nos va a tocar a partir del próximo lunes? Nos vamos a la pausa y el programa viene con temas que nos atañen a todos, porque las cifras del INEI son preocupantes. Ya se han perdido 1.200.000 empleos en Lima, y eso supone que si baja el empleo formal, el que va a subir trepidantemente es el empleo informal. Y la desesperación de los pequeños y medianos comerciantes, las pequeñas y medianas empresas que dicen, por favor, no me pongas la valla tan alta, quiero seguir siendo formal, quiero hacer un giro de tuerca y dedicarme a otro rubro, pero permíteme, dame las facilidades, porque si no, muero en el intento. Y venimos con testimonios reales y casos reales sobre ese tema. Y miremos el ejemplo de fuera, cómo se van levantando las medidas de confinamiento en España, en Italia, en Alemania, en Suecia, en Rusia. Hemos conversado con peruanos en todas partes del mundo que nos cuentan cómo ha sido esa experiencia. Es un reportaje bien interesante que no pueden dejar de ver, así que nos vamos a la pausa y vamos a regresar con Eso no te puedes mover. Pero antes, quiero contarles que las mamás siempre nos preocupamos porque nuestros hijos no se enfermen y claro, que estén sanos, pero sabemos que cuando son pequeños y empiezan a explorar el mundo, están más expuestos que nunca a los virus y las bacterias. Nuestros pequeños suelen meterse todo a la boca. Por eso Similac 3 Kid ayuda a proteger su sistema inmune, fortaleciendo sus defensas gracias al HMO, un nutriente clave. Además, es de fácil digestión y tiene los nutrientes necesarios para su desarrollo. Así que mamá, no esperes más y protégelo. Ahora es cuando más lo necesita. Similac 3 Kid, protección y nutrición para sentirse bien. Y con esto me voy a la pausa. No te muevas, venimos bien cargados todavía aquí en Día D. Esta noche en Día D, el dilema de los que se quedaron literalmente en la calle por culpa de la pandemia y el reto de reinventar. Todos los bonos y todo el esfuerzo que se está haciendo, en realidad lo que nos está ocurriendo es que el 70% de informalidad nos está pasando la factura de un modo brutal. Según las cifras del INEI que han sido publicadas hoy, entre enero y abril, más de 1.200.000 empleos formales en Lima se han perdido. 1.200.000 limeños que están formalmente empleados se han quedado pateando latas, el baile de los que sobran, como dice la canción de Los Prisioneros. La consecuencia es, claramente, que mucha gente va a pasar al empleo informal, aumentando, según los entendidos, 10 puntos aproximadamente ese sector informal, y es dramático. ¿Quiénes son los más golpeados? Las pequeñas, medianas empresas, esas que tienen entre 1 y 10 trabajadores, y vamos a graficar, y eso es lo que hace Richard Apolo esta noche, con casos concretos y reales como el de Ana Luisa Vilches, madre soltera de 2 hijos, ella sola con puro punche sacó adelante a sus hijas.
¿Por qué? Porque puso su restaurante de parrillas al cilindro y ahora está cerrada. Y ella dice, por amor de Dios, ayúdenme, no me pongan la valla tan alta para seguir operando, porque si no, no la hago y me quedo en la calle y mis hijas también. O el caso del maestro barbero Richard Asto, también tiene su barbería cerrada y dice, ya, bueno, entonces voy a convertir el negocio en una tienda de abastos, en un mini market. Pero igual, le ponen tantas cortapisas, le ponen el túnel tan estrecho que dice, no hay forma de que la haga. Como ellos, miles. Richard Apolo. Por 13 años un cilindro ha sido siempre pieza clave en el restaurante familiar de María Luisa Vilches, negocio con el cual esta madre soltera ha logrado sacar adelante a sus hijas y a su anciana madre. Por eso, desde que empezó la cuarentena, no hay día en que María Luisa no limpie con cariño y esmero su cilindro, esperando que pronto el carbón se encienda nuevamente. Acá ponemos los pavos, el chancho, el pollo, y ahora, bueno, la brasa está apagada. En un momento, la mujer deja de limpiar. La pena le embarga, y no es para menos. Cuando estaba junto a sus hijas, preparándose para siquiera lograr atender a su clientela a través del delivery, los requisitos económicos que ha impuesto el gobierno no solo dice ha discriminado a pequeños negocios como el suyo, sino además estaría condenándolos al cierre definitivo. Mira, este es el corazón del negocio, el cilindro, con esto trabajamos. Con esto producimos y ahora están queriendo matar el corazón de este negocio. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en el trimestre de febrero, marzo y abril, la población ocupada en Lima se redujo en 25% con respecto a los mismos meses del 2019. En números duros, más de 1.200.000 personas en la capital dejaron de trabajar. Una cifra, dicen los entendidos, nunca antes registrada y que reflejan el terrible impacto del COVID-19 en nuestra economía y que ha impactado con mucha fuerza a los más jóvenes. Cuando una empresa se encuentra ante la disyuntiva de despedir gente, lo primero que hacen los empresarios es despedir a los que recién ingresaron. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia, no tienen la suficiente capacitación, estudios, en fin, que mayormente son jóvenes. Jóvenes que en su mayoría eran la fuerza productiva de muchas empresas y negocios de servicios, pequeños restaurantes y estéticas. Este último rubro, un rubro enormemente afectado que daba mucho trabajo, pero que tras el durísimo golpe que les ha significado el cierre prolongado por cuarentena, parece haberlos arruinado sin remedio. Y de paso, haber dejado sin empleo a muchas personas, por ejemplo, en Jesús María. Son salones que muchas veces pagan mensualidades y no solo eso, tienen personal a quien darles un sueldo. En el damero de Jesús María, en promedio, habrán más de 75 a 80 estéticas, de las cuales, pues yo creo que más del 40% va a cerrar. Richard Asto es estilista y dueño de esta estética en Jesús María. Forma parte del 60% del negocio del rubro en el distrito, que se resiste a morir. En todo caso, como él mismo dice, morirá en el intento por mantener a flote su negocio. Me muestra los diversos protocolos sanitarios que ha implementado en su estética, tratando de hacer ver al gobierno que pueden cumplir con las exigencias para funcionar, pues de lo contrario, sería el final. La sepia viene desde el día anterior. La noche anterior yo dejo encendida la luz ultravioleta. Son 2 luces ultravioleta que me cubren suficiente el área. ¿Esto para qué es? Eso me asegura a mí la total desinfección de virus, bacterias, mata hongos, virus, bacterias. Es utilizado en los laboratorios donde hacen cirugía, en el área donde hay operaciones, para sacar todo el ambiente. Uy, ¿acá también? Sí, acá también he puesto un separador de tal manera que a la hora en que la clienta no haya contacto, y lógico que la persona que le va a atender va con esta mascarilla de tal manera que no puede haber una emisión por parte de la que atiende y todo queda atrapado en la máscara. Estamos reduciendo al 50% la capacidad
pero la productividad no te va a ir al 50%, se te va a un 30%. Es el promedio de lo que vas a obtener tú. ¿Por qué? Porque tú reduces el 50%, pero está el factor del temor. Y muchos clientes ya no quieren venir. Inevitablemente todos estos protocolos y la reducción de aforo dejará como saldo el despido de muchos de sus empleados, para solo quedarse con unas cuantas personas y no sucumbir ante la crisis. Lo que sí está resignado Richard a poner fin es a otro de sus negocios, que apenas tenía 6 meses cuando la cuarentena empezó y hoy lo ha dejado en coma financiero. Allá al frente tengo mi barbería, ya, pero con esta situación yo creo que ya lo estoy pensando mucho para seguir, no creo que pueda. ¿Qué vas a hacer con ese lugar? Como a muchos de mis compañeros, hay que hacer un cambio de giro nomás. Mientras caminamos me cuenta que tiene en mente, frente a esta crisis, convertir la barbería en un mini market. ¿Cómo has pensado el mini market? Bueno, es un área aquí, por poner unos estantes, ¿ya? Para todo lo que es productos como fideos, azúcares. Y el área de acá, aquí acondicionarlo, como es un poquito más así madera, ajá, ponerle un tema así de productos de snacks también, porque ya, también se consume bastante snack por acá por la zona. Ajá. La parte interna, hacer como una especie de una nave en la parte central, pequeña, donde pueda yo ofrecer tubérculos, papas, camote. ¿Pollo también vas a vender todo? Posiblemente, sí, de hecho que sí. O sea, estás decidido a cambiar al de rubro a minimarket. ¿Sí es que sí? No hay otra opción, amigo. Richard recorre con nostalgia la barbería, un negocio en auge hasta antes de la cuarentena, que daba empleo a 6 personas, entre barberos y una chica de recepción, jóvenes a los que será casi imposible emplear nuevamente. Ahora solo espera que las autoridades no pongan tantas trabas a la hora de girar de rubro. Se tiene que flexibilizar las exigencias, las normas, los requisitos para que haya una flexibilidad de tal manera que se pueda un negocio convertirse en otro, ¿no? O cambiar de giro, cambiar de actividad rápidamente, porque esa es la agilidad que necesita la economía para acelerar su recuperación y para acelerar la recuperación del desempleo también. Y si bien Mr. Bravo apaga sus luces y baja el telón, intentando dar paso en adelante a Minimarket Doña Pochita, en la cuadra 4 de Cóndores en Bellavista, Callao, Aldo Asti se resiste al cierre de su pequeño restaurante, la casita de Aldo, acondicionada en la cochera de su casa. La crisis no solo obligó a Aldo a quedarse con uno de sus 3 empleados y despedir a los otros 2, sino que además, en busca de agenciarse dinero y sobrevivir en medio de la cuarentena, Aldo, junto al joven cocinero Omar, venden mascarillas. Vendiendo mascarillas, hermano, mira. Me piden por delivery, felizmente yo soy conocido acá en el barrio, 52 años viviendo por acá, me piden por delivery a sol de 5, de 10, de 15, me voy caminando, me voy en mi bicicleta, como sea, para recursar, hermano, porque hay que comer. Tengo hijos, como todos. Lugar conocido en el Callao por sus pescados y mariscos, la casita de Aldo estaba, dicen, listo para adquirir lo necesario para cumplir con el reparto de delivery. Pero dicen, la desesperación llegó cuando vieron que uno de los requisitos era haber facturado el año pasado más de 200.000 soles. Yo no facturo 500.000 ni 1.000.000 de soles. Nosotros facturamos 500 soles, 1.000 soles, 300 soles, 400 soles diarios. Entonces, el 1% de los restaurantes están trabajando en Lima. Fastidiado por las nuevas normas que han dado. No se puede hacer el servicio de delivery aún contando con todos los requisitos. Es una pena, ¿no?, que, como dicen, se están haciendo ricos los más ricos. Y no me parece justo lo que está pasando. Si siguen las normas así, y si no hay una flexibilidad de gobierno, a seguir vendiendo mascarillas y no dar trabajo a nadie, porque al señor lo va a tener que despedir. Y esos 4 posibles despidos obligados se sumarían a los empleos ya perdidos en Lima en el trimestre febrero, marzo y abril a consecuencia del coronavirus, que suman más de 1.200.000 personas, como Yanina Vinasco, extripulante de Avianca, empresa que el 10 de mayo último se declaró en quiebra. Aunque el caso de Yanina y 149 trabajadores más era al parecer distinto, pues dice, habían firmado un convenio con la aerolínea el 14 de febrero
antes de la pandemia, por el cual acordaron que acogiéndose a incentivos para renunciar, trabajarían solo hasta el 31 de marzo. Sin embargo, tras el anuncio presidencial del inicio de la cuarentena, el 16 de marzo, dice Yanina, Avianca habría decidido cambiar las reglas de juego. Guardaron silencio hasta el 27 de marzo, el día que el presidente extiende la cuarentena. Ajá. Y por una videoconferencia el director nos hace saber de que no tenían dinero para pagarnos y que simplemente teníamos dos opciones: o ponernos en licencia sin goce de haber y seguir perteneciendo a la empresa, ya. O dos, irnos simplemente con lo de ley y desconocer nuestro contrato. No, ahí, bueno, el tema no es más que económico, es un tema jurídico. Ahí van a tener que ir al Ministerio de Trabajo a interponer su queja y el Ministerio de Trabajo seguramente los guiará a que inicien un proceso judicial, ¿no? Si con anterioridad firmaron el convenio, ese convenio se tiene que respetar. Volviendo a las cifras del INEI en torno al impacto del COVID-19 en la economía, este refiere que después de la construcción, uno de los rubros más golpeados es el sector de restaurantes. Un rubro que parecía haber logrado ver la luz al final del túnel con el tema del delivery. Sin embargo, al parecer, el sol no saldrá para todos. En un primer momento van a ser las grandes empresas, las grandes cadenas, las que tienen las espaldas financieras para poder cumplir esto, ¿no? Pero el grueso de los restaurantes, yo dificulto que puedan en un comienzo cumplir con estas exigencias. Como los pequeños negocios de 1 a 10 trabajadores, que siendo incluso formales, como el restaurante de doña María Luisa Vilches, dedicado a la preparación de todo tipo de carnes al cilindro, parecen estar condenados a desaparecer. Esta fue nuestra última venta. Esta. A ver. 15 de marzo. Del 20. El mismo día que dio el presidente. Claro, ese día él dio... La cuarentena, el inicio de la cuarentena. Claro, sí. Y de ahí, en adelante, cero. No más, no más. Nos hemos quedado en nada. ¿Cuál es el principal escollo en este decreto? Lo que sucede es que nosotros como restaurantes estábamos esperando solamente que digan los protocolos para poder hacer el tema del delivery, todo lo que iban a pedir, pero lo que nos ha detenido ha sido que uno de los anexos dicen que tenemos que facturar en el 2019 75 UIT, que mensual son más de 26.000 soles. O sea, el año son como 200, o sea, que haber facturado en 2019, por ejemplo, más de 200.000 soles. Tal cual. Entonces, eso en un negocio familiar y microempresa es casi imposible. María Luisa y sus hijas dicen que si bien, con esfuerzo y pidiendo dinero prestado, pueden solventar el costo que representa hacer servicio de delivery, la valla económica que ha puesto el gobierno las ata de manos. La situación del negocio familiar se agrava económicamente teniendo en cuenta que Katy, una de las hijas de María Luisa, una joven dedicada por años a trabajar en el rubro de casinos, fue hace poco puesta en la famosa suspensión perfecta. ¿Qué le dijeron? Nos dijeron que ya la empresa no podía respaldarnos más con el tema del sueldo y declaraban la suspensión perfecta hasta el 3 de julio. En realidad nuestro futuro es incierto porque como todo el sector de entretenimiento, hay mucha gente junta, se aglomeran, hay mucho contacto, entonces nuestro futuro no lo sabe nadie. Y eso significa no entrada de dinero. Claro, es una entrada de dinero adicional. Adicional a lo que me podría generar el restaurante operando. Ajá. Y ahora no tenemos ni el restaurante operativo, ni tengo la entrada de dinero que me genere el casino. ¿Qué pedirían finalmente ustedes? Que sean un poco más realistas con las microempresas, ¿no? O sea, que se pongan a pensar de que claramente que las grandes empresas sí pueden, pero nosotros no podemos. Y más aún si estamos paralizados hace más de 2 meses. De no ser así, miles de empleos continuarán perdiéndose y miles de negocios de la micro y pequeña empresa no podrán salvarse de la ruina total.
Acaba de publicarse una extensión del reglamento para la entrada de funcionamiento de ciertos negocios en el rubro de restaurantes. Está incluido. Ahora se permitirá el reinicio de actividades de aquellos restaurantes que tengan ventas anuales por desde 75 hasta 50 UITs. De 75 UITs la han bajado a 50 UITs. Vamos, esto acaba de ser publicado recién y queremos leerlo con calma para poder desagregarlo, así que vamos a concentrarnos en ello, pero primero vamos con la nota de Percy Guzmán. Estamos a una semana, ¿no es cierto? Una semana de que se levante la cuarentena aquí en el Perú. Ayer el presidente en Tacna ha adelantado algunas de las medidas restrictivas que se van a mantener pese al levantamiento de la cuarentena. El toque de queda, por ejemplo, de 8 de la noche a 4 de la mañana. No van a funcionar cines, restaurantes con atención en público en los locales, tampoco discotecas, locales nocturnos, y estarán prohibidas las reuniones sociales que supongan aglomeración de gente. Tampoco se regresará a las clases presenciales en colegios, institutos, universidades. Eso se mantiene. Porque la norma nos impone, ¿no es cierto?, la distancia social como norma de vida mientras no tengamos cura ni vacuna para el coronavirus. Y yo creo que lo que pasará a partir de mañana, cuando los padres decidan, es una decisión personalísima, sacar o no a sus chicos, a sus hijos a pasear, no jugar en los juegos, no con patinetas, bicicletas, no, nada, a caminar, a salir un rato, ¿no?, a despejarse. Será un excelente globo de ensayo para ver si estamos preparados para esa nueva forma de convivencia social. Entonces, aprender a convivir con el virus, de eso se trata. Aprendamos de las experiencias en otros países. Y Percy Guzmán ha hecho un barrido con compatriotas alrededor del mundo. Por ejemplo, en Madrid, Raúl Tola, nuestro colega, nos cuenta cómo fue la primera salida al parque con su hija y qué es lo que observó. En Italia, desde Torino, Willy Nieva nos dice cómo es que se están adaptando después de casi 70 días de cuarentena y cómo todo ha cambiado en supermercados, en el transporte público, ajustándose a las nuevas normas sanitarias. En Alemania, un chef peruano nos dice cómo está funcionando ahora su restaurante. Y ojo que ya iniciaron los entrenamientos de la Bundesliga. También hemos estado conversando con compatriotas en Suecia. Un tatuador nos dice cómo es que nunca dejó de operar su estudio de tatuajes. Hasta Rusia hemos encontrado compatriotas que nos cuentan cómo es la experiencia. Esto es un reportaje imperdible. España, uno de los países más golpeados por el virus de Wuhan, junto a otros estados europeos que ya comenzaron el descenso de la curva de contagios, han iniciado el proceso de desconfinamiento para volver gradualmente a las actividades. Desescalada asimétrica que sin duda sirve de espejo para esta parte del mundo. El camino a un estilo de vida diferente, una nueva normalidad para retomar lo que el coronavirus alejó y cambió para siempre. El primer día que salimos en familia fue increíble, fue muy emocionante. Hicimos algo que hacíamos siempre, salí con mis dos hijos y cuando salíamos, mi hija que tiene 4 años me dijo una cosa que a mí me impresionó muchísimo, ¿no? Ella me dijo: papá, todo esto está como yo lo recordaba. Es decir, hablaba como si fuera una persona adulta que vuelve a esos lugares donde ha vivido grandes emociones, y ella simplemente estaba viendo el portal del edificio donde vivimos, la puerta del edificio donde vivimos, y eso le parecía extraordinario, y nos dijo: papá, mamá, hoy ha sido el mejor día. Para ella ha sido tan emocionante, y en general para todos los que pudimos volver a salir de nuestras casas, ¿no? El periodista y escritor Raúl Tola, quien desde hace 5 años radica en Madrid, una de las ciudades más cosmopolita de Europa y lugar que registró la peor crisis de esta pandemia, obligando a decretar el estado de alarma en toda España, nos explica el plan de transición hacia esta suerte de novedosa forma de vida. Se puede salir en 3 horarios que se, digamos, alternan casi como un sándwich, ¿no? Por la mañana muy temprano y por la noche muy tarde. Se puede hacer durante 3 horas deporte, se puede salir a caminar también. El siguiente horario es el de los adultos mayores que pueden salir a caminar, y a partir del mediodía y hasta las 7 pueden salir los niños acompañados por uno de sus padres durante 1 hora y, como te digo, no más allá de 1 kilómetro de su casa. Esta situación tan complicada ha comenzado esperemos, a quedar atrás, ¿no? Para fines de julio, coincidiendo con el inicio de la turística época de verano, España espera poder regresar a una nueva normalidad. Madrid y otros lugares como Barcelona están todavía detenidos en la fase 0 de la desescalada.
Se espera que lo siguiente, no sé si la semana entrante o la subsiguiente, sea pasar a la fase 1, que permite el comercio minorista de locales de menos de 400 metros cuadrados, y lo que se espera es ir pasando poco a poco diversas etapas hasta lograr una desescalada definitiva, ¿no? Se calcula que hacia junio o julio este proceso habría concluido, y eso es importante aquí porque en agosto es verano, y verano por supuesto coincide con las vacaciones de todo el mundo, y aquí hay una gran tradición de viajar durante el verano, sea al pueblo de tu familia o sea al litoral, ¿no? Como España, Italia también sufrió por la pandemia. La infección por el coronavirus atacó sin piedad al país de la Dolce Vita. Las frías cifras de contagios y muertos colocaban a los azzurris como el tercer país más golpeado por el COVID-19. El gobierno paralizó toda actividad. Han pasado 2 meses y medio y hoy los italianos ya pueden salir a las calles y reanudar poco a poco sus actividades, adaptándose a las nuevas normas que sin duda cambiarán las tradicionales costumbres italianas. Las personas aquí están tomando conciencia. Igual hay contagios, igual hay fallecidos, pero veo en las calles que hay un poco también de miedo también, pero un poco ya como diciendo, tengo que convivir con este virus, porque el gobierno te digo, sal a las calles pero con precaución, convive con el virus, pero protégete. En tus manos está el que te cuides. Por eso te abro las puertas de esta manera, paulatinamente, con fechas. Desde la cuna Italia, Torino, la ciudad más importante del norte azzurri, el comunicador visual Willy Nieva nos muestra cómo ha cambiado la capital de Piamonte. Toda la ciudad está señalizada, como los buses de transporte público, las calles y el metro, donde se exige seguir las indicaciones como la ubicación de los pasajeros para esperar el tren o los asientos marcados respetando el distanciamiento social. Vamos a ingresar al mercado más grande de Europa, al aire libre, que es Porta Palazzo. Aquí está un poco vacío, la gente haciendo sus compras, pero al fondo vemos que hay un poquito más de gente aglomerada, no respeta el metro o metro y medio, miren. Los italianos están aprendiendo a vivir de esta manera, siguiendo al pie de la letra las indicaciones que el primer ministro brindó para el desconfinamiento gradual del país, permitiendo también la reanudación de muchas actividades económicas. Hola Victorio, ¿cómo va el día a día en el lavoro? No tanto bien. No? No, perché il lavoro sta molto pequeño. Ya. Llamada? Chiamata sempre pochissimo. Ya. Pochissima chiamata perché il lavoro está fermo. Desde el 4 de mayo, los italianos pueden salir a la calle, pero la mayoría continúa en cuarentena voluntaria. También está autorizado el ingreso a los parques, visitar a las familias cercanas y estar presente en el funeral de un familiar solo si es muy cercano y no congrega a más de 15 personas. Además, están prohibidas las reuniones sociales hasta mañana lunes, que se inicia la siguiente fecha de esta segunda etapa, permitiendo que los restaurantes retomen sus actividades bajo estrictas medidas de bioseguridad. Como nos cuenta la chef peruana Roxana Roldán del restaurante La Rústica de Torino. Esta es una empresa pequeña, pero vamos a hacerla de esta manera. Aquí vamos a poner una mesa con 2 personas, ¿sí? Y aquí va a haber un espacio de 3 metros y vamos a instalar otra mesa. Entonces acá tenemos 2 mesas con una distancia de 3 metros. Después, acá atrás vamos a disponer siempre a distancia de 3 metros otra mesa que la van a ocupar 2 personas. Siempre un espacio de 3 metros. En este lado voy a poder ocupar otra mesa. En este local va a tener una capacidad de 4 mesas con 8 clientes. Estos son todos nuestros implementos que usamos para nuestro delivery. Como ustedes ven, tenemos nuestros servicios de contenitores para las comidas biodegradables. Queremos también dar un contributo al ambiente. Tenemos nuestras box, donde al ingreso de este box entran estas cajitas biodegradables. Tenemos las bolsas para llevar el vino. Igual situación vive desde Berlín, en Alemania, el chef y empresario Enrique Serván.
dueño del restaurante Serrano, local que gracias a la gastronomía peruana logró reconocimiento en la capital de Alemania. Antes de la pandemia, las reservas tenían días de espera. El último viernes, después de 2 meses de cierre, este reconocido local peruano abrió sus puertas con mucho éxito, adaptándose a las nuevas formas de bioseguridad que exige el gobierno teutón. Una de las sorpresas que tenemos, nosotros trabajamos con manteles de tela y servilletas de tela, y nos han dicho de que es mejor que no la utilicemos y que utilicemos solamente manteles desechables y también servilletas desechables. Los cubiertos tienen que estar metidos en como unas bolsitas, ¿no?, que están desinfectadas boca abajo, y se les va a entregar también con unos guantes. O sea, es como entrar a una sala de cuidados intensivos y entregarle a un paciente una comida. Otra de las novedades es la forma de proteger con estas tapas acrílicas acondicionadas para cubrir los pedidos para la mesa. Detalle que junto a la nueva carta, registrada en un código QR, llamará descenso de la pandemia y regresar poco a poco a la vida. Pero esta vez sin las costumbres y cotidianidad de hace apenas unos meses. La OMS ha advertido que es necesario extremar la vigilancia cuando se empiecen a levantar las cuarentenas. Vamos lo que ha ocurrido en Alemania, en Wuhan y en Corea del Sur, que han experimentado ligeros repuntes en casos de coronavirus. O vean aquí nomás en el vecindario, Chile. En Chile se ha vuelto a poner en cuarentena a la capital por el repunte de casos de contagios. Entonces, el temor es una segunda ola. Y Michael Ryan, el doctor Michael Ryan, que es director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, ha dicho lo que sabemos. El virus va a seguir entre nosotros y vamos a tener que aprender a convivir con él. Y lo que ha dicho es, por lo menos, hay que tener una chance de evitar una segunda ola de contagios y no hay que ir a ciegas. O sea, o viendo a través de una persiana, ¿no? No queriendo ver nuestra realidad. Y nuestra realidad es aquí, en el Perú, que el transporte público es principalmente informal. Y si ya estamos atacando los mercados, enhorabuena, miremos con mucha atención, y eso está en manos de las autoridades, y el alcalde Muñoz lo sabe, y me imagino el ministro de Transportes está trabajando en ello. El transporte público se puede convertir en el segundo gran foco de contagios y nos puede devolver una segunda ola que nuestro sistema de salud no va a estar en capacidad de poder atender. Y también cada uno de nosotros observar todas las medidas que venimos repitiendo machaconamente. Hay que seguir el ejemplo de países que han abierto los ojos y están dispuestos a mantenerse abiertos. Cerrar los ojos y tratar de conducirse a través de una persiana es la forma más tonta que he visto, ha dicho el director ejecutivo de la OMS. Y prometí comentarles, a propósito del tema de los restaurantes, estas disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e incremental de la actividad del servicio en la fase 1, que es la reanudación de actividades para restaurantes y afines. Los criterios de focalización territorial es tener la condición de empresa formal inscrita en SUNARP y contar con licencia de funcionamiento y con RUC activo y habido. Tener ventas mayores a 50 UITs anuales o su equivalente mensual a 17.916 soles, contar con más de 5 trabajadores. El despacho a domicilio se efectuará con servicio de entrega propio y o recojo en el local, y los criterios de mitigación de riesgo en las regiones, minimizando el número de actores en regiones con altos niveles de índice de contagio, y en Lima y Callao, minimizando el número de actores en distritos con altos niveles de índices de contagio. Esto acaba de publicarse recién hace 2 horas y ese es un compendio de lo principal de esta norma que acaba de hacerse pública. Muy bien, quiero anunciarles que una nueva etapa se inicia en la edición matinal de ATV Noticias con Romina Rossi, Cintia Garreta y Francisco Bazán. Así que desde mañana 3 nuevos rostros nos acompañan, los rostros de esta casa televisora, pero nuevos rostros para nuestro noticiero matinal. Desde el lunes 25 de mayo, precisando la fecha, nuevos rostros en la edición matinal de ATV Noticias. Nos vamos a la pausa y regresamos para escuchar a Marco Zunino. Marco Zunino está en México, él es embajador de UNICEF y le refrescamos esta campaña
que hace UNICEF y el grupo ATV, Misión Posible. Todos podemos poner el hombro para que la campaña sea un éxito, y de eso nos habla Marco Zunino al volver de la pausa. No se muevan. UNICEF y ATV se han unido para llevar a cabo la campaña Misión Posible. A ver, la pandemia nos afecta a todos, principalmente a los más desfavorecidos económicamente. Y en ese grupo, los más débiles son los niños. Niños, niñas y adolescentes que viven en comunidades rurales, amazónicas, en lugares económicamente deprimidos, o donde no tienen agua y no pueden cumplir con todas estas recomendaciones de aislamiento, de distancia social, de lavado de manos, porque ni siquiera agua tienen. Entonces, esta campaña lo que busca es hacerle llegar a estos niños kits conteniendo todo lo necesario para poder observar las normas de higiene, pero también material educativo, de distracción, lúdico, que les permita sobrellevar este encierro. Entonces, usted quédese tranquilo, que su donación, que la puede hacer en www.unicef.pe, va a llegar a las manos que lo necesitan. Si no, escuche a Marco Zunino, que es embajador de UNICEF y que es observador de primera mano de estas campañas de UNICEF. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido a Día D y gracias por atendernos para hablar de esta campaña tan especial de UNICEF y ATV, porque si bien dicen que el coronavirus es democrático porque le da a cualquiera, quienes más sufren son los más vulnerables. Y entre los vulnerables, Marco, los niños. Sí, totalmente. Esta Misión Posible, me encanta el título. A veces generalmente pasa que nos olvidamos de la realidad del Perú, nos olvidamos, a veces los limeños nos olvidamos que es el centro del país, nos olvidamos de lo que hay adentro, nos olvidamos de la selva, nos olvidamos de la sierra, que son poblaciones muy, muy vulnerables, y no tienen la culpa, ellos no tienen la culpa, o sea, no puedes tú culpar a una persona por donde nació, realmente muchos de ellos están condenados a la vida que tienen porque nacieron en cierto lugar geográfico, es así de injusto o de aleatorio. Entonces, esta gente está ahí y están mucho más vulnerables, tienen mucho menos recursos para llegar, y ni siquiera tienen recursos ellos para comprar nuevamente un jabón, no tienen para no tienen agua. Entonces, eso los hace víctimas, no tienen agua, en la selva creo que es el porcentaje de cada 4 casas, 3 casas no tienen agua potable. Entonces ahora están creando estos kits de ayuda, kits de higiene, que son totalmente necesarios, ni siquiera estamos buscando algo extremo, estamos hablando de jabón, gel, y lo maravilloso de UNICEF, y por eso uno a veces no confía, ¿no? Lo maravilloso de UNICEF es que tu plata tú sabes dónde va. UNICEF lo hace y yo doy fe de eso. Yo he viajado con UNICEF, porque si esta gente se enferma, simplemente no tienen opción, señores. Es mucho más injusta su situación y está en nuestras manos ayudar. Es súper simple, métete a unicef.pe y ahí te dicen todas las maneras en las cuales puedes ayudar. Todo ayuda, pero en serio, pensemos en el resto, empecemos en nuestros hermanos y bueno, sabemos que hay grandes fortunas en Perú que no se han manifestado, que me parece vergonzoso, pero bueno, ojalá que aprovechen esta situación y que también se pongan una mano de corazón, no dejan de ser peruanos por más que sean millonarios. Me encanta lo que has dicho, de que a ti te consta como embajador de UNICEF darle la seguridad a quien esta noche decide entrar a www.unicef.pe, ¿no es cierto?, que su dinero es una inversión en el futuro, en estos chicos, y que tú das fe que Pamela, esa donación llega al niño que lo necesita. Es que si tú vas ahí, por ejemplo, estamos hablando ahora de la educación también, UNICEF también se encarga de esto, y le van a dar dentro de los kits, están cuadernos de educación, todos estamos tensos, nosotros que somos personas, y lo digo, privilegiadas, perdóname, a mí no me falta agua caliente, no me falta comida en el plato y tengo que bañarme todos los días, eso en este momento es ser privilegiado, esa gente no lo tiene, no lo tiene, y así todo, por ejemplo, también con la educación, son chicos que se levantan a las 4 de la mañana a hacer sus cosas que tienen que hacer en la casa, a arreglar sus animales y caminan 2-3 horas felices para poder estudiar. Entonces, imagínate las ganas que tienen esta gente de hacer cosas y vivir. Estamos justamente ayudándolos para que en esta cuarentena que ha sido tan difícil para todos y para nosotros, los privilegiados, imagínate cómo es para ellos. De nosotros queremos comprar 25.000 kits. La verdad, no son tantos si nos ponemos las pilas y todos vamos donando un poco. Podemos llegar a ese número y esperemos que a más para que esta gente esté bien, esté tranquila, esté a salvo, que eso es un poco... Porque esto está llegando, me enteré yo estaba en
comunidades muy alejadas en la selva y que toma horas llegar a esas comunidades, que muchas de ellas se han cerrado para no, ¿cómo se llama? Para no contagiarse. Pero ya llegó el virus a algunas partes y la situación de salud, la situación médica en esos lugares es mucho más difícil. Entonces, obviamente hay que evitar. Ay, qué hermoso, me encanta el entusiasmo que le has puesto, de verdad. Gracias porque con conocimiento de causa nos los estás diciendo y eso me queda claro. Antes de terminar, ¿cómo te está tratando México? ¿Cómo estás? Finalmente ya no hubo posibilidades de que regreses. ¿Cómo estás tú, Marco? Sabes que tengo sentimientos encontrados y creo que ya todos estamos un poco locos con esto. La incertidumbre nos mata a todos. La incertidumbre, me imagino que todos los que me escuchan, el 80% está con el tema laboral y la incertidumbre. Todos estábamos con trabajo, de repente ahora no tenemos trabajo y encerrados. Fuerza, Marco. Gracias por esta conexión. A ti. Con Día D. Te mando un abrazo a la distancia. Un besote a Perú. Gracias. Para donar, www.unicef.p. Es muy sencillo, ya escuchaste, tu donación va a llegar a las manos que lo necesitan. Con esto me voy a la pausa, volvemos para dar lectura a la carta de la esposa de Pierre Figari, asesor de Keiko Fujimori. El Poder Judicial determinó ampliar por 12 meses más su situación de prisión preventiva. Regresamos. Bueno, a Pierre Figari, uno de los asesores principales de la señora Keiko Fujimori, el Poder Judicial le ha ampliado 12 meses más de prisión preventiva en su contra. Su prisión preventiva, el plazo original ya se había cumplido, el Poder Judicial le ha ampliado a 12 meses más, en virtud de unas declaraciones que hizo a través de sus cuentas en Twitter, señalándose como perseguido político. Hay que decir que en el Perú no hay perseguidos políticos ni presos políticos. Esos son los argumentos que él usó en sus redes sociales y se le ha ampliado la prisión preventiva. Además, en medio del pedido de sus abogados de que se le deje en libertad o que se le varíe la condición carcelaria por temor a que pueda contraer el coronavirus durante el encierro. Su esposa, Juliana Escabino, nos ha hecho llegar una extensa carta reclamando por esto que ella considera una injusticia, esta medida. Dice que él nunca ha visto temas respecto a aportes de campaña o temas relacionados al dinero. Su función era asesorar a la señora Fujimori y al partido en temas políticos y de comunicación. Dice que si bien la Corte Suprema revocó el plazo inicial de 36 meses de prisión preventiva, reduciéndolo a 18, este venció el jueves 14 de mayo, pero la Fiscalía pidió ampliar el plazo preventivo por un año más y el juez de primera instancia, Víctor Zúñiga, lo resolvió de ese modo un día antes de su salida. Entonces, y esto ha impedido pues que se avance con las investigaciones debido al COVID, por algunas diligencias pendientes, por razones ajenas a la voluntad de Pierre y lo más importante de todo, por el uso de sus redes sociales denominándose prisionero político. La señora Escabino se pregunta si un juez puede extender la prisión preventiva cuando existe la presunción de inocencia por el nombre que uno utiliza en sus redes sociales. Habla de que Pierre Figari y ella tienen 3 hijas, 2 niñas de 3 y 5 años que no saben dónde está su padre, que su padre está preso, en realidad un drama personal. Que claro, ahora los temas personalísimos, íntimos, no entran en la evaluación de un magistrado al momento de decidir si que se queda o no con prisión preventiva. Ella dice, me imagino que después de tanto tiempo ya no se debe acordar cuando vivimos con él, es normal, mucha gente lo acusa de ladrón. ¿Cómo podría ser ladrón cuando ni siquiera ha sido funcionario público? Finalmente termina diciendo que cree en la justicia y suplica a los señores del Poder Judicial que dejen en libertad a su esposo. Quiero que sepan que lo necesitamos vivo y a nuestro lado, que él sufre una prisión injusta y que si bien va a salir como un ser humano más fortalecido, corre el riesgo de contagiarse de COVID. Eso es la carta que nos ha hecho enviar en resumen, un resumen escueto, la esposa de Pierre Figari. Y con esto me despido. Hasta el próximo domingo, minutos antes de las 10. Gracias por acompañarnos esta noche. Chao.